¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Qué bueno estar juntos otra vez, compartiendo la siempre presente y vigente palabra del Señor. Vamos ahora a iniciar una serie de mensajes en el texto final del Nuevo Testamento o de la Sagrada Escritura, que es el libro de Apocalipsis. Un libro que para muchos es complejo, es difícil. Otros dicen que es de temer este texto por lo que el pasaje y las temáticas que el Espíritu Santo guió al apóstol Juan a escribir para la iglesia y para toda la humanidad. Sin embargo, cuando lo leemos nos damos cuenta que eso no es así. Más bien existe una felicidad, una dicha, o lo que el apóstol Juan utiliza, una bienaventuranza, en cuanto a observar que el texto o el libro o la revelación del libro de Apocalipsis es el triunfo de Jesucristo sobre la hueste de maldad. Muy bien, vamos a leer el pasaje del capítulo 1, de los versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, los versículos 1 al 3, que dicen así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, el tema que hemos puesto a este mensaje en el día de hoy es la revelación de Jesucristo. Este libro, o esta revelación, o esta profecía también, los padres de la iglesia le atribuyen a el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que estuvo vivo o que falleció y que fue desterrado por las persecuciones físicas, morales y espirituales por parte de los emperadores romanos, en este caso Diocleciano, y que fue llevado a la isla de Patmos, y ahí el Señor, el Espíritu Santo, le reveló, le manifestó al apóstol Juan lo que ocurriría con el resto de la humanidad. Este texto se cree que fue escrito más o menos en el año 96 al 98 de nuestra era cristiana. Ahora, el pasaje que yo les acabo de leer nos muestra algunas características y solamente vamos a observar tres. La primera es la manifestación de la revelación. Segundo, el testimonio de la revelación. Y en tercer lugar, el cumplimiento de la revelación. Vamos con el primer punto, la manifestación de la revelación. El versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuanto a la revelación, la palabra griega que nosotros encontramos en el texto de Apocalipsis es la palabra Apocalipsis. En algunas versiones más antiguas se usaba la palabra revelación, pero las nuevas versiones están usando en este caso el vocablo Apocalipsis, y que se refiere a descubrir algo que está oculto al ojo humano, al intelecto o a la razón, y que solamente Dios puede mostrar y dar a conocer aquellas cosas que el ser humano, o en este caso el siervo Juan, no puede ver por su propia iniciativa. Ahora, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de cómo el Señor se manifestó, se reveló y orientó a sus siervos
con respecto a lo que él quería hacer en el futuro de la humanidad. El primero de ellos está allí en Efesios capítulo 1, el versículo 9 y 10. Vamos a leerlo. La epístola a los Efesios, que también la escribió el apóstol Pablo, allí en el capítulo 1, versículos 9 y 10, que dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Noten que el apóstol Pablo escribe de que el Dios Todopoderoso va a reunir todas las cosas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo el Señor quien tiene todo el poder, toda la potestad, y que él mismo lo dijo y lo afirmó antes de llamar a los apóstoles y comisionarles para que estos fueran por todo el mundo predicando y compartiendo el evangelio de la redención. Hay otro pasaje que está allí en la epístola a los romanos, vamos a leerlo también, en el capítulo 16, Romanos 16, 25, dice: y al que puede confirmarles según el evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En la conclusión de esta epístola a la iglesia de Roma, el apóstol Pablo insiste y reitera que es en Cristo Jesús donde el Dios Todopoderoso va a reunir todas las cosas de las que están arriba en los cielos, como también en la tierra. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que estar atentos, ser receptivos de que la máxima persona que el Dios Todopoderoso ha designado o ha señalado, y que los escritores canónicos, inspirados por el Espíritu Santo, en la revelación futura de los tiempos, Dios va a juntar todas las cosas en la persona de Jesús. Por lo tanto, el llamado de atención es a mirar a la persona de Jesús, a leer su testimonio, a conocer sus enseñanzas, a grabarlas en nuestro corazón e invocar el nombre del Señor Jesucristo, no otros nombres u otras entidades o otras deidades paganas que a veces las personas invocan para obtener algún beneficio temporal o transitorio. Porque lo que estamos haciendo cuando se hacen esas cosas, estamos con nuestros ojos nublados y no estamos obedeciendo a lo que es el evangelio o las sagradas escrituras, porque son estas las que indican y señalan con toda claridad de que todas las cosas de las que están en los cielos y que están en la tierra, y los profetas, los apóstoles, los siervos verdaderos del Señor, apuntan y deben compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro pasaje que está ahí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 10. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo va a hablar de lo que es el evangelio de la persona de Jesús, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mire, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, la auténtica revelación, la auténtica claridad e iluminación que todo creyente debe tener es entender que es Jesucristo, el Señor, el Salvador, el único redentor de los hombres en esta humanidad que está perdida, lejos de Dios y que se ha alejado bastante de el Señor. En segundo lugar está el testimonio de la revelación. Volviendo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es el apóstol Juan quien viene a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y es Jesucristo el que en las Sagradas Escrituras, especialmente los escritores del Nuevo Testamento, muestran y testifican de quién es Jesús. Nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Mateo, cuando Mateo escribe inspirado por el Señor, va a presentar a Jesús a los judíos de que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que viene a cumplir, a salvar, a restaurar y a liberar a quienes viven en la esclavitud del pecado. El Evangelio de Marcos, Marco le escribe a los romanos y él presenta que Jesús es el siervo sufriente que viene a sufrir en los pecados o por los pecados de la persona para dar salvación al hombre. Luego tenemos el Evangelio de Lucas. Lucas era un médico griego que se convirtió al Señor, compañero del apóstol Pablo en las misiones evangélicas del siglo I, y que le escribe a los griegos. Y él presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Es Jesús, el hombre verdadero, modelo del hombre, modelo a seguir para todas las personas. Y es el apóstol Juan, que ahora tenemos acá, viéndolo en el Apocalipsis, pero en el Evangelio, Juan presenta a Jesús como el Dios Todopoderoso. De ahí que Juan 1.1 dice que Jesús es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese versículo habla específicamente de Jesús, que es el Verbo que vino a esta tierra. Entonces, el testimonio que nosotros notamos es que es el apóstol Juan, quien viene ahora a revelarnos a través del Espíritu y que él ha sido la persona seleccionada, señalada por Dios, por el Señor, que reciba un ángel divino, un ángel celestial, un ángel enviado por Dios para que de esa forma pueda comunicar aquellas cosas reveladas que el Dios Todopoderoso quiere comunicarse con el apóstol Juan. Y es el apóstol Juan que va a escribir esta revelación del libro de Apocalipsis. Ángeles celestiales que son siervos de Dios y que en este caso participa en lo que es mostrarle al apóstol Juan o revelarle aquellas cosas que Jesús o Dios va a hacer con toda la humanidad. Y al mismo tiempo, el testimonio que se presenta acá, se dice claramente que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el Redentor de todos los pecadores. Ahora, en tercer lugar, está el cumplimiento de la profecía. Y aquí hay un elemento muy importante para detenernos. El versículo dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Detengámonos un poco en este versículo. Hay un escritor que se llama Alfred Edersheim
Y él dice que encontró en sus investigaciones bíblicas más de 456 pasajes que están en el Antiguo Testamento y que se refieren al Mesías o a los últimos tiempos de la humanidad. También otro escritor encontró 100 profecías en el Antiguo Testamento y que se cumplieron plenamente en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús y su obra y su redención. Y al mismo tiempo, algunos hacen una precisión más exacta al decir que hay 33 profecías mesiánicas que se cumplieron en la persona de Jesús. Entonces, el vocablo al cual me quiero referir, que algunos temen, que dicen que este libro es medio complicado, es difuso, es enredado. El texto no dice así. Al contrario, la primera palabra que usa el apóstol Juan dice, bienaventurado. Esa palabra es la palabra griega Makarios. Y Makarios significa dichoso, 7 veces feliz, bienaventurado. Entonces, ¿dónde está la bienaventuranza que tiene el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, y que el Señor ha enviado a uno de sus ángeles para que el apóstol Juan escriba? Miren, aquí está. Está en leer el libro de Apocalipsis. Segundo, en oír las palabras de esta profecía apocalíptica. Y tercero, el que guarda las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros deberíamos tener la actitud de leer permanentemente el texto apocalíptico, porque es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre los poderes de las tinieblas, del pecado del hombre, que hoy día estas tinieblas pareciese que se expanden de una manera tan rápida y tan agresiva que están destruyendo cada día a la humanidad, y que los hombres que tienen ambiciones oscuras, malignas, de la codicia, de la inmoralidad, de la violencia, lo único que buscan es aplastarse los unos contra los otros, y eso muestra la escasez de luz. ¿Quién es la luz que puede iluminar al hombre? Es nuestro Señor Jesucristo. Y es el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y que el Señor Dios Todopoderoso envió a uno de sus ángeles para que le revelara, para que le descubriera lo que el Dios Todopoderoso haría con el resto de la humanidad. Mis queridos hermanos, es una bienaventuranza aquel que lee el libro de Apocalipsis. Además, nosotros tenemos que oír las palabras de esta profecía, leerla, estudiarla, escudriñarla, analizarla, porque vamos a ser edificados espiritualmente. Las tinieblas serán derrotadas, el maligno será derrotado. Todas aquellas cosas que el diablo promueve, la inmoralidad, el adulterio, la mentira, el robo, el asesinato, la droga, todas esas cosas que a veces la gente es envuelta y que algunos, entre comillas, llaman de pasarlo bien, disfrutar, todo tendrá el juicio del Dios Todopoderoso, y reinará el amor, la paz, la felicidad, el gozo en el Señor Dios Todopoderoso, donde el libro de Apocalipsis tiene esos elementos que son saludables para todos los creyentes. El pasaje menciona también la palabra tiempo. Dice, porque el tiempo está cerca. Esa palabra tiempo que aparece acá es la palabra kairos. Y kairos se refiere al tiempo de Dios, el tiempo que Dios va a intervenir. Aunque hay otras palabras en la gramática griega respecto de la palabra tiempo. Por ejemplo, la palabra cronos, y tiene que ver con tiempo sistematizado, tiempo estructurado, ¿ya? Está la palabra kairos, que tiene con tiempo exacto. Está la palabra hora, que habla de el momento preciso. Y también la palabra num, que tiene que ver con el tiempo que Dios interviene. Entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios? Todo es el tiempo de Dios, porque Dios tiene el control de toda la humanidad. El Señor está en su trono y Él gobierna todas las cosas. No hay ninguna acción, hecho, circunstancia que no escape o que escape de la sabiduría, del dominio, del control del Señor. Entonces, el libro de Apocalipsis, hay felicidad cuando
oímos su palabra y además hay felicidad también cuando guardamos las cosas que están escritas. Hermanos amados, la revelación de Jesucristo es una manifestación del testimonio del Dios Todopoderoso, Jesús, el Hijo de Dios. Al mismo tiempo, es el cumplimiento de la victoria de Jesucristo sobre las huestes de maldad. Leamos, estudiemos, guardemos, estemos atentos a lo que el Dios Todopoderoso ya ha revelado, lo que ocurrirá en el futuro de la humanidad. Me atrevería a decir con toda humildad que el libro de Apocalipsis es el único libro en las Sagradas Escrituras que muestra lo que ocurrirá verazmente con la humanidad y con todos aquellos que hemos leído la palabra del Señor, o que leemos la palabra del Señor, que escuchamos la palabra del Señor y obedecemos la palabra del Señor. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida, tu matrimonio, tu familia y te ayude cada día a serle un hombre fiel. Oremos. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, viva y eficaz, siempre presente, siempre saludable, que orienta nuestra mente, nuestro corazón, para hacer tu voluntad, Señor. Bendícenos cada día y ayúdanos cada día a escuchar tu voz, a guardar tu palabra y a practicar tus mandamientos, tus consejos que son saludables y que son vida abundante para tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde.